Muy buenos días, señoras y señores. Antes de dar inicio a este encuentro, les agradecemos poner sus celulares en modo silencio y les indicamos que en caso de ocurrir algún tipo de accidente o situación que tengamos que hacer evacuación de emergencia, la salida es por la parte posterior de este auditorio Ernesto Olivasit. Queremos dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en representación del rector de la Universidad de Magallanes, nuestro vicerrector de la Dirección de Vinculación con el Medio, doctor Manuel Figueroa, a doña Rosana Costa, consejera del Banco Central, a la señora Seremi de Hacienda, doña Lil Garcés, a la señora Seremi de Economía, Fomento y Turismo, doña Natalia Enston, al jefe regional de la Subdere de Magallanes, don Jack Rux, a don Manuel Manríquez, como lo señalábamos, a los representantes de las Fuerzas Armadas de la región de Magallanes, a los académicos, alumnos y representantes de las instituciones públicas y privadas de la región de Magallanes y de Punta Arenas en particular. Recordar además que este encuentro está siendo transmitido a través de TV UMAC vía streaming en el www.umactv2.grupos, grupos con z final, .cl. Bienvenidos y bienvenidas al encuentro del Banco Central de Chile con las regiones en la ciudad de Punta Arenas. Este evento, organizado por el Instituto Emisor y la Universidad de Magallanes a través de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, tiene como objetivo generar una instancia de acercamiento entre el Banco Central, instituciones públicas y privadas, la comunidad y las autoridades regionales. En esta ocasión, la consejera, señora Rosana Costa, expondrá los principales resultados del informe de política monetaria de septiembre de 2018 para informar al público regional la visión del banco sobre distintos temas económicos relevantes para la formación de expectativas, la toma de decisiones o para la formulación de nuevos proyectos por parte de los agentes económicos regionales. El Banco Central de Chile ha impulsado este tipo de encuentros con regiones desde el año 2003, con el objetivo de que cada vez más personas, comunidades del país tengan acceso a los detalles de esta información, como parte de una política de transparencia y más acercamientos a los chilenos. Para dar inicio a este encuentro, tenemos el agrado de dejar con ustedes al doctor Manuel Manríquez Figueroa, vicerrector de vinculación con el medio de la Universidad de Magallanes, quien nos dirigirá las primeras palabras de este importante encuentro. Buenos días a todas y a todos. Me sumo a los vocativos que se entregaron, pero también quiero saludar especialmente a nuestra expositora, a Rosana Costa. Muchas gracias por estar con nosotros, y un saludo especial también a la Seremi y al director de la Subdere. Les traigo un saludo de nuestro rector, el doctor Juan Oyarzo. Me pidió que lo representara. Él lamentablemente está con licencia médica, pero les mando un saludo afectuoso y les invita siempre a participar a estos eventos. En esta ocasión, ¿cierto?, tenemos al Banco Central que tiene directamente relación con lo que se refiere a las carreras de ingeniería comercial, pero también hemos trabajado con otras carreras como Derecho. Ayer estábamos en otro seminario con el Ejército y que involucraba a todas las carreras de ingeniería. Por lo tanto, alumnos, este tipo de eventos y estos seminarios siempre son preparados especialmente para ustedes. Porque una cosa es estar en la sala de aulas y otra cosa, ¿cierto?, es estar en estos eventos, en estas charlas y seminarios, donde se le adiciona un componente que generalmente no se ve en la sala de clase. Así es que les pido de que disfruten de esta charla, de este seminario. Tenemos a Rosana que nos va a entregar, ¿cierto?, una materia muy provechosa para su formación, y que tengamos, ¿cierto?, especial atención en lo que ella dice y podamos sacar algunas enseñanzas. Así que agradecemos su presencia
y disfrutemos de este informe de política monetaria que nos trae el Banco Central. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicerrector de vinculación con el medio, doctor Manuel Figueroa. Y a continuación, la señora Rosana Costa presentará el informe de política monetaria de septiembre de 2018. Doña Rosana Costa es consejera del Banco Central de Chile desde enero del 2017. Es ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad Católica de Chile. Al momento de ser nominada como consejera, ejercía como subdirectora del Instituto Libertad y Desarrollo desde junio de 2014 e integraba el Consejo de la Comisión Nacional de Productividad y de la Comisión Asesora de Educación Técnica. Entre los años 2010 y 2013 fue directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda y previamente, entre 1993 y 2010, fue directora del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, donde investigó temas relacionados con política fiscal, laboral, modernización del Estado y mercados de capitales. Entre 1984 y 1992 se había desempeñado como economista en el Banco Central de Chile, en las áreas de cuentas nacionales, estudios y en el área monetaria. Fue integrante de las comisiones presidenciales para el estudio de la reforma previsional en 2006, Trabajo y Equidad en 2008 y más recientemente en el Consejo Asesor contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. Se ha desempeñado como directora del Sistema de Empresas Públicas, consejera de Alta Dirección Pública, directora de Comunidad Mujer, integrante del Círculo de Recursos Humanos de ICARE y del Consejo Directivo del Magíster en Gerencias y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha realizado clases de Economía en la Universidad Católica de Chile y más recientemente en diplomados de la Universidad de Chile. A continuación, tenemos el agrado de dejar con ustedes a la consejera del Banco Central, señora Rosana Costa. Hola, buenos días. Muchas gracias por ayudarnos a estar en regiones. Al Banco Central le interesa mucho venir a regiones y por lo menos 4 veces al año, cuando nosotros hacemos lo que llamamos el informe de política monetaria, es decir, una revisión de la situación de la macroeconomía, que lo hacemos en 4 oportunidades en el año, nos gusta comunicar en distintas regiones directamente a través de los consejeros qué es lo que estamos mirando en la economía y contarles la razón de las decisiones que estamos tomando en materia de política monetaria. Quiero saludar especialmente a las autoridades presentes, a los señores Seremi, al vicerrector de la universidad, a las autoridades de las Fuerzas Armadas, profesores, alumnos, por estar esta mañana y compartir este rato de presentación de comunicación del Banco Central, en este caso a Punta Arenas. El Banco Central tiene como objetivo controlar la inflación. Ese es nuestro leitmotiv para poner y nosotros tenemos autonomía, pero tenemos que responder por la meta de inflación. Es nuestro compromiso y es en ese sentido, en la respuesta de lograr que la inflación converja a 3% en un periodo de 2 años, que orienta nuestras decisiones y hacia dónde apunta el análisis que voy a compartir hoy día con ustedes. Entonces, siguiendo esa lógica, voy a partir por resumirles lo que vemos en el informe de junio de este año, informe que entregamos el lunes de esta semana, y a partir de eso entrar un poco en lo que estamos viendo en el panorama internacional, en la economía local y en la decisión reciente de política monetaria. Los principales mensajes de este informe dicen o dan cuenta de que en el último periodo, en el plano externo, uno de los elementos relevantes, uno de los cambios importantes que hay que atender es la evolución de la economía internacional, una economía internacional que venía convergiendo a la baja,
que venía convergiendo a la baja porque había pasado un periodo creciendo por sobre su capacidad de largo plazo y estaba, por lo menos en el mundo desarrollado, y estaba ajustándose a niveles más estables en el tiempo, pero sujeta a una gran cantidad de tensiones de distinto índole. Entre ellas, la más importante son las tensiones comerciales de Estados Unidos con China y con otros países también. La mantención de esas tensiones, que no son solamente esas, hoy día podemos ver conflictos bien latentes en el Brexit, ayer 2 barcos en la zona oriente, es decir, es un mundo que tiene tensiones bastante altas, donde las tensiones comerciales han preponderado y han pasado ya a tener algunos efectos sobre la economía real. Vemos poco a poco cómo en este mundo que venía convergiendo se suman estas tensiones que poco a poco han ido reduciendo el apetito por riesgo. Al reducir el apetito por riesgo han generado movimientos en los mercados financieros. ¿Qué pasa cuando la gente le tiene más aversión al riesgo? Deja los activos más riesgosos, se va a los activos menos riesgosos, eso genera cambios de precio, eso genera caídas en las tasas largas, eso genera caídas en los precios de las materias primas y en lo más reciente también ha ido generando no solamente un ajuste en el crecimiento global, sino más importante, una caída en el comercio global. Creo que hablé más, no solamente un ajuste en el crecimiento de los países, sino en el comercio, en la cantidad de bienes que se está comerciando. En el plano interno, la inflación ha ido evolucionando más o menos de acuerdo a los patrones que se esperaban, no nos ha sorprendido la evolución, pero es una inflación que está más bien cercana al piso de la banda, que fluctúa entre 2 y 4. Y por lo tanto vemos ahí una transición sin sorpresas, pero sin grandes presiones o fuerzas que la ayuden en el corto plazo a converger. Eso significa que la convergencia a 3% de la inflación en 2 años es lenta, se espera para el 2020, más aún más adelante en el caso de la inflación que nosotros llamamos sin alimentos y energía, lo que llamamos la inflación core, la inflación que refleja mejor las fuerzas de la economía. Y la actividad en el primer trimestre de este año también nos sorprendió un poco la baja, también estuvo algo más floja de lo que estábamos esperando, pero estuvo más floja principalmente en la minería y en algunos sectores donde la permanencia, donde la señal que entregan es más bien de corto plazo o es más bien puntual a esos sectores que un reflejo de las fuerzas de la demanda interna y del motor de la economía nacional. Más bien me refiero, son en los sectores como agricultura, sectores de recursos naturales, donde los shocks de oferta los hacen muy volátiles, pero no necesariamente están reflejando la tendencia de la economía. Así todo, la sorpresa está ahí y no es exclusivamente esos sectores. Empezamos a mirar con alguna atención lo que pasa con la industria exportadora y por el lado de la demanda, algún nivel de crecimiento de la inversión un poco más bajo de lo esperado, particularmente en maquinaria y equipo. Algunos stocks de maquinaria y equipos que se generaron a fines del año pasado y que se desacumulan más lento. Y algún efecto por el lado de las exportaciones que están probablemente resintiendo esta caída del comercio global y del desarrollo de algunos países de la región. Entonces el primer trimestre del año nos sorprende con algún nivel de crecimiento por debajo de lo que estábamos esperando en los informes previos. Otro elemento que contiene este informe es que cada cierto tiempo el Banco Central reestima algunos parámetros estructurales. ¿Qué significa esto? Hay un par de parámetros claves para nuestro análisis de la política monetaria. Uno de ellos es el crecimiento tendencial de la economía, es decir, cuál es la capacidad que tiene nuestra economía para crecer en el largo plazo cuando no hay efectos coyunturales. Es decir, cuál es su velocidad crucero de largo plazo. Eso es lo que llamamos producto tendencial y lo revisamos en este informe. Y para el plazo más corto, en el cual pueden haber algunos nudos en la economía o algunos elementos en la economía que hagan que el producto pueda crecer un poco más o un poco menos que el tendencial,
por factores puntuales que en el largo plazo necesariamente la llevan a converger al tendencial. Eso lo llamamos producto potencial y también nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque es el nivel de producto a partir del cual se generan presiones inflacionarias en la economía. Cuando el producto efectivo crece más que el producto tendencial, estamos generando presiones, estamos alertando señales que indican aquí la demanda va por arriba de la producción y para ajustar esto los precios empiezan a subir, entonces se generan presiones inflacionarias. Como nuestra meta es la inflación, nosotros tenemos mucho cuidado de cómo se van dando esa relación entre el producto potencial y el producto efectivo. Eso es lo que recalculamos en este informe y lo que encontramos es que esa capacidad crucero de crecimiento de la economía y del producto potencial, esa capacidad de crecimiento sin inflación, estaban un poco por arriba. Nosotros la última vez que la revisamos fue el año 2017 y al revisarla no pudimos incorporar el factor inmigración. Sabíamos que ahí había un factor importante, lo mencionamos cualitativamente, pero estábamos a la espera de las estadísticas oficiales sobre las cifras de inflación y al incorporarlo nos encontramos que efectivamente la economía chilena recibió ahí un impulso adicional. ¿En qué se traduce ese impulso adicional? Bueno, este es un proceso del cual sabemos poco, son pocos los países que han generado shock de esta naturaleza. Se vivió en algunos lugares, pero tiene características particulares. Y lo que nosotros estamos hoy día mirando en nuestra economía y cómo lo estamos modelando, cómo lo estamos incorporando en nuestros modelos de la siguiente manera. Inicialmente llega un aumento importante de la cantidad de personas en disposición a trabajar, que se ubican, que trabajan, que tienen que obtener ingresos, pero al principio no lo hacen con todas sus capacidades y todo su conocimiento y por lo tanto la productividad de la economía cae. En la medida que se van insertando, en la medida que van buscando otros trabajos y que empiezan a ubicarse en aquellos empleos más afines a sus capacidades, a su conocimiento, a sus mejores habilidades. Y en la medida que la economía se va ajustando a esta nueva cantidad de personas y va invirtiendo, empieza a subir un poquito la productividad. Y luego convergemos a una economía con más capital que recupera su potencial de crecimiento natural y se cierra esta capacidad, este ajuste transitorio. Estamos en la mitad del proceso. Estamos en un proceso en que la inmigración se está insertando en la economía, que la economía se encuentra con menos capital del que necesitaría en el crecimiento a largo plazo y esto tiene que ajustarse por el lado del capital también y las personas van poco a poco a reubicarse en los sectores de la economía donde pasan a ser más productivos. El tercer parámetro que recalculamos es la tasa natural de interés, es decir, nuevamente aquella tasa sobre la cual estamos quitándole impulso monetario a la economía y bajo la cual estamos entregando impulso monetario a la economía. Esa tasa bajó un poquito. Al bajar, lo que nos dice es que nuestra estimación del impulso que le estábamos agregando a la economía estaba un poquitito, era un poco menor de lo que pensábamos. Esas son las noticias principales que trae este informe y en virtud de las cuales el Consejo del Banco Central consideró que la recuperación de la economía no había sido suficiente para cerrar brechas de actividad entre el producto efectivo y el potencial y por lo tanto no era suficiente para impulsar con el mismo dinamismo la inflación y la convergencia a 3%. En los tiempos y eso se venía postergando en el tiempo y consideró por lo tanto oportuno que para favorecer más rápido esa convergencia era necesario ajustar la tasa de instancia monetaria y la bajó 50 puntos bases el viernes pasado. Esas son las noticias que trae y para sacar esas conclusiones hay un desarrollo de la economía internacional y de la economía nacional. Vienen varios gráficos en la presentación. Yo no sé si todos ustedes están acostumbrados a los gráficos, pero vamos a ir relatando lo que quieren los gráficos más que detenernos en cada uno de ellos para pasar más rápido por la temática y para facilitar el seguimiento. Entrando en el contexto internacional, yo les comentaba que una de las cosas que ha estado pasando en el contexto internacional es que está aumentando la aversión al riesgo.
Y como les decía, cuando aumenta la aversión al riesgo, la disposición a invertir en activos más riesgosos disminuye. Entonces la gente cambia su portfolio de inversiones. Y al cambiar su portfolio de inversiones, ¿qué es lo que hace? Se sale de los activos más riesgosos de renta variable en algún porcentaje, invierte más en renta fija, aumentan las volatilidades en las bolsas y lo que vemos en el gráfico es cómo eso se ha ido reflejando en esas variables. En el gráfico de más acá, eso cuando sube está indicando que aumenta la volatilidad que hay en los mercados. Cada una de las curvas refleja áreas distintas. La verde, la volatilidad en los países emergentes, la azul, la volatilidad en la eurozona y la otra es la de Estados Unidos. Es un mundo que en su conjunto está con mayor volatilidad. Así todo, sigue siendo un mundo con una volatilidad históricamente contenida. Los mercados bursátiles sufrieron una baja relevante en el último periodo, se ajustan algo en esos movimientos, pero hay una caída importante también en respuesta a este mismo fenómeno. Y los flujos de capitales hacia los países emergentes, que estaban previamente siendo bien significativos, empiezan a ser menores, en algunos casos empiezan a salir y en la última parte empiezan a normalizarse un poquito más. La línea roja son los capitales que dejan de entrar a Asia en la parte baja, en América Latina en un tono verde y Europa un poquito más celeste. Y los otros precios que se resienten son los precios de las materias primas y en particular de los metales. Y eso incluye al cobre, hubo un impacto importante en el precio del cobre, incluye también el precio del petróleo y en general un índice que agrupa las materias primas, que es la línea verde. Por eso que la línea hacia el final muestra una trayectoria decreciente. Frente a estos fenómenos, los países desarrollados y los bancos centrales de los países desarrollados han respondido con políticas monetarias. Han ido postergando la normalización y a veces aumentando los impulsos monetarios y la respuesta ha sido bastante pronta. Y los mercados han empujado esta respuesta y tienen expectativas que van más allá de lo que han comunicado los bancos centrales como política monetaria. La lámina de acá de la izquierda nos muestra que la línea negra punteada es lo que hoy día esperan los mercados, o sea, están empujando la información de los bancos centrales, ya sea de Estados Unidos o de la eurozona, más como una trayectoria más expansiva de la que hasta ahora se ha comunicado, a partir de señales de los comunicados de los consejeros o presidentes de los bancos centrales, o a partir de una percepción más adversa de la economía. Y las tasas de interés, que es la otra parte de los elementos que en estos movimientos de cartera se producen, y también reflejando las expectativas de la economía global, muestran una tendencia a la baja muy significativa y tenemos hoy día tasas a nivel internacional bastante bajas. Eso ha significado que por un buen tiempo tengamos condiciones financieras favorables desde el exterior. Eso todavía no se ha visto mermado en forma importante, siguen siendo condiciones muy favorables. Eso significa que uno puede endeudarse relativamente barato en comparación histórica. Los riesgos es que esto, por razones en un mundo volátil, en un mundo con menor aversión al riesgo y con una serie de riesgos muy latentes, esto se pueda revertir, que esa reversión sea un poco más abrupta de lo que quisiéramos. Ahí hay un mundo de riesgos que está en el entorno externo. Por lo pronto, por el lado del comercio, esta tensión comercial que ya lleva mucho tiempo, que no baja, que sigue en un tono bastante alto, ha tenido, por ejemplo, un efecto importante en el comercio internacional. En esa lámina están las exportaciones y las importaciones nominales de Estados Unidos, que es como el foco de esta tensión comercial. Y la línea roja refleja las exportaciones de Estados Unidos a China y las importaciones con China. Y ese es el efecto más grande que se ve en el comercio global. Para nosotros, ambos países son tremendamente importantes desde el punto de vista del comercio, tanto China como Estados Unidos. Y por lo tanto es un impacto grande si esto no se contiene como está hasta hoy día y las amenazas latentes si se transformen en eventos ciertos.
Pero no son los únicos países que han resentido su comercio. Si vemos ahí las exportaciones e importaciones de Estados Unidos con las otras áreas, también muestran un efecto de esta tensión que ya se acumula por un tiempo prolongado y que lejos de desaparecer tiende a ser una tensión creciente. Si lo miramos desde el punto de vista de las exportaciones totales del mundo, las globales, vemos cómo en la línea negra del gráfico de acá está el crecimiento, pero las columnas indican el comercio global, y es bastante notorio cómo en el último tiempo se han resentido, y en el gráfico de más allá se descompone por áreas, por regiones del mundo, y se ve cómo ese efecto es mayor en los países del Asia, ahí está incluido China, pero a nivel global el efecto también es bastante notorio. Y bueno, en un mundo en que ya estaba convergiendo su capacidad de crecimiento, esto se suma y vemos cómo la producción industrial, la percepción de producción industrial también va un poquito a la baja. Lo que todavía no se resiente, o se resiente muy en el margen, es el empleo. Estamos en un mundo en que tanto en la eurozona como en Estados Unidos los mercados laborales están muy estrechos, las tasas de desempleo son históricamente bajas y los salarios empiezan recién en el margen a, yo no diría frenarse podría ser la palabra, no empiezan a caer, pero no muestran la misma tendencia que estaban trayendo. O sea, hay un efecto que podría estarse traspasando al mercado laboral, mercados laborales que siguen con volúmenes de crecimiento de empleo muy alto, algo menos dinámicos que el año pasado, particularmente en Estados Unidos. Los promedios trimestrales están un poco por debajo de lo que veíamos hace un año, pero siguen siendo una capacidad de absorción y de crecimiento del empleo bastante alta, con esas tasas de desempleo decrecientes que ven en la lámina del medio. Y para nosotros eso se traduce en movimientos cambiarios. Y lo que tenemos en la lámina a la izquierda es la evolución del tipo de cambio de nuestra economía, y en la lámina derecha el tipo de cambio real, es decir, un tipo de cambio que nos refleja en términos de una canasta completa de tipos de cambio de otros países y no solo respecto al tipo de cambio de Estados Unidos. Y lo que vemos es que ambos hemos tenido un aumento del tipo de cambio real. Eso es un shock un poco más persistente para la economía chilena. Significa que nuestro ajuste fue un poco mayor que en otras economías, pero que lo deja en promedios históricos. O sea, hoy día nuestro tipo de cambio real es muy parecido al tipo de cambio de los últimos años. Está muy cerca del promedio 2004-2018 y muy cerca del promedio entre 1999 y 2018. Entonces el tipo de cambio es como nuestra variable de ajuste. El tipo de cambio ayuda a contener los shocks sobre la economía real, y eso es lo que se refleja en esta lámina. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra economía? En nuestra economía, yo les decía, el crecimiento fue un poquito más flojo en el primer trimestre de lo que esperábamos, y ahí ese crecimiento lo descomponemos en la participación de distintos sectores. Lo rojo es la minería. La minería es bastante errática y ha estado bastante floja en este primer trimestre, particularmente si la comparamos con la primera parte del año pasado, que estuvo bastante mejor. Sectores, los colores verdes es lo que nosotros llamamos sectores más volátiles, y donde aquí estamos agrupando agricultura, pesca, energía, gas y agua. Y esos el primer trimestre también estuvieron más flojos de lo esperado. El resto de la economía, que es la parte celeste del gráfico o azul del gráfico, no está exactamente igual que las otras, pero está bastante en línea con lo que venía siendo el comportamiento de los trimestres previos. De aquí que el banco haya dicho, aquí hay muchos componentes de este resultado del primer trimestre que no necesariamente se prolongan en el tiempo en forma permanente. Algún efecto mayor tienen, no se van a acabar de un día para otro, pero no necesariamente están marcando las fuerzas internas de la economía, pero hay un efecto. Eso generó una mayor brecha con el producto potencial, y eso de alguna manera requiere alguna revisión para recuperar la fuerza de la inflación hacia 3%. Y además, si uno escudriña un poquitito más en detalle, se encuentra que por el lado de la demanda, ya no por el lado de cuáles son los sectores que producen, sino que por el lado que quién está pidiendo esa producción,
por el lado de la demanda, la inversión nos muestra alguna sorpresa. La inversión está un poquito más floja de lo que nosotros esperábamos, y particularmente si la descomponemos entre construcción y obras, que es la parte naranja, y aquella que tiene que ver con maquinaria y equipos, son las maquinarias y equipos, las importaciones, básicamente maquinaria y equipo, las que estuvieron algo por debajo de lo esperado. Sin embargo, hacia adelante, esta variable debiera tener algún motor de recuperación. La cantidad de capital, la relación de capital, de stock de capital de nuestra economía, particularmente en los sectores productivos no mineros, en los últimos años estuvo por debajo del crecimiento de la economía. La entrada de una oferta nueva de trabajo requiere más capital para que eso se ajuste y sea más productivo. Y por lo tanto, en algún minuto esto tiene que trascender y no solamente quedarse en los sectores productivos, en los grandes proyectos, sino que tiene que penetrar con más fuerza en el resto de la economía. Por el momento, el motor de la inversión y lo que estamos proyectando gruesamente hacia adelante es que los grandes proyectos que reflejan los distintos catastros de inversión se están desarrollando en los tiempos esperados y son magnitudes relevantes que sostienen la inversión en los próximos años. En la construcción está mostrando señales y una evolución de acuerdo a lo esperado, y es la difusión hacia otros sectores la que hay que monitorear en qué minuto empieza a tomar más fuerza. Esto fue una de las razones para bajar en el margen las proyecciones de inversión, que yo les voy a mostrar en unas láminas más adelante. Y el otro elemento de la demanda que muestra alguna debilidad son las exportaciones, particularmente el sector industrial, la parte exportadora del sector industrial, y con alguna tendencia mayor, probablemente asociado al comportamiento también de los países más grandes de nuestra región. En cambio, el consumo se ha mostrado bastante en línea con lo que ha sido el crecimiento de la economía. A pesar de que hemos tenido un mercado laboral con algún rezago, el consumo sigue creciendo alineado con lo que es el crecimiento esperado en nuestra economía, y esperamos que así siga. La composición de ese consumo ha ido cambiando. Lo que tuvimos fue un boom de compras de automóviles y de bienes durables. Ese está un poco más débil, por eso que la línea roja de los bienes durables empieza a caer, pero su incidencia en el consumo total no es la más grande, y ya está creciendo o está fortaleciendo esta variable básicamente el consumo de los no durables y particularmente de los servicios, que son como la mitad del consumo. Por lo tanto, por el lado de la demanda por consumo, aquí la expectativa y lo que ha sido hasta ahora es que siga evolucionando en línea con el crecimiento de la economía, con cifras detrás del mercado laboral que se mantienen bastante alineadas también, con alguna recuperación en el empleo asalariado en la punta, y con salarios nominales, yo no diría que claramente creciendo, con algunas señales en el margen de tasas un poco más altas de la que vimos en los meses anteriores, y por lo tanto por acá no se ve una debilidad o no se espera hacia adelante una debilidad mayor por el lado del consumo, sino que sigue evolucionando como hasta ahora en línea con el crecimiento total de la economía. Y por el lado del crédito, que es el otro motor que alimenta el consumo, por el lado del crédito estamos con tasas bajas, las tasas externas están muy bajas, el Banco Central está dando el impulso a la economía por la vía de dar las líneas de liquidez a tasa más baja, y eso se traspasa a la economía, y por lo tanto vemos que tanto las tasas de interés de colocación como la de los instrumentos de renta fija del Banco Central muestran y han incorporado estas tendencias a la baja en el mercado nacional también. Y la inflación, que es nuestra meta, es uno de los termómetros importantes de mirar también. La inflación que nos sorprendió a principios de año, nosotros veníamos monitoreando una trayectoria de la inflación en el año pasado que se empezaba a acercar al 3%, que es nuestra meta, pero cada cierto tiempo hay que actualizar la canasta del índice de precio al consumidor. ¿Qué significa eso? Para medir los precios, lo que hace el Instituto Nacional de Estadística es
revisar cada cierto tiempo qué está consumiendo la gente. Y por lo tanto estudia durante un periodo muy prolongado y calcula cómo se compone la canasta promedio de la población. Y cada cierto tiempo esa canasta cambia, varía, y hay que actualizarla. Y con la mejor información, que es la de la canasta nueva del IPC, nos encontramos con que la inflación estaba en niveles algo más bajos y que el motor de convergencia estaba un poquito menos encendido de lo que habíamos incorporado en los análisis previos. Eso se refleja en una caída que tiene ahí un poquito antes de esa línea punteada, que es donde se juntan las dos canastas. Y hacia adelante y en lo más reciente vemos alguna convergencia hacia arriba, pero todavía son inflaciones que están en torno al 2%, y en nuestros modelos vemos que se da la convergencia al 3%, pero que se estaba dando con algún rezago un poco mayor, y que el ajuste de nuestros parámetros estructurales y esta evolución de la economía interna, esta dinámica un poco menor, hacía que el impulso que requería nuestra economía para empujar la inflación al 3% fuese un poquito mayor. Buena parte de los motores más recientes y de esta mayor inflación que vemos en el gráfico de acá está en elementos que no son lo que llamamos inflación core, sino que son elementos puntuales. Alimentos, energía, básicamente la inflación de 0,6 del último mes viene muy de la mano con cambios en las tarifas de la energía, y a nosotros nos interesa mucho ese motor más permanente de la economía, y ese necesitaba un impulso un poquito mayor. Así todo, las expectativas del mercado siguen, y a nosotros lo miramos con mucho cuidado. Nosotros testeamos si lo que estamos mirando el mercado lo ve también, y lo que nos dice este gráfico es que las expectativas de mercado dicen que de aquí a 2 años también la inflación esperada está en torno al 3%. En ese escenario, en esta mirada de lo que ha pasado en el entorno nacional y externo, la pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas y los riesgos que hay que puedan alterar este escenario de aquí en adelante? Las primeras láminas, yo ya les conté, las primeras láminas dicen, lo primero que este informe profundiza es la situación de los parámetros estructurales, y lo que nos dicen estos parámetros estructurales es que tenemos una fuerza mayor en nuestra economía porque llegó más fuerza de trabajo, hay un choque importante de fuerza de trabajo, hay que irlo incorporando y por lo tanto podríamos crecer más. La tasa neutral, la tasa aquella a partir de la cual medimos el impulso a la política monetaria, está un poco más baja, y eso medido por distintos modelos. ¿Por qué está más baja si el producto potencial está más alto? Porque predomina que las tasas externas han bajado mucho, y aquí hay dos fuerzas que están moviendo la tasa neutral: el producto tendencial, que la debiera mover un poco hacia arriba, y la tendencia de las tasas internacionales y del contexto mundial, que desde hace mucho tiempo vienen hacia abajo y la mueven hacia abajo. Entonces, la medición de nuestro impulso monetario estaba un poquitito sobreestimada, estábamos dando un impulso un poco menor al que se reflejaba con esta tasa. Y por lo tanto, las brechas de actividad, ¿qué son las brechas de actividad? Se los digo al tiro, las brechas de actividad son la diferencia entre cuánta capacidad no utilizada respecto al producto potencial tenemos en nuestra economía. Si esas brechas están abiertas, como lo muestra el gráfico, si están por debajo de ese eje, quiere decir que la demanda no es suficiente para empujar en su totalidad la capacidad productiva, y no hay una fuerza muy significativa para que los precios suban al 3%, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si está por arriba, pasa exactamente lo contrario. La brecha, que nosotros la medíamos en la línea roja en el mes de marzo, tenía fuerza para irse cerrando más rápido de lo que estimamos sucede hoy día con la curva verde de abajo. De ahí que este menor impulso externo, este nuevo cálculo de las brechas, nos indican que hace falta un motor adicional. Y hoy día, con las decisiones del banco, hoy día está estimando que esas brechas se empiezan a cerrar y se terminan de cerrar en el horizonte de proyección, pero son algo más grandes
y permanecen un poco más tiempo abiertas de lo que teníamos contemplado previamente. Esto también, estos parámetros estructurales que yo les hablo son variables no observadas y descansan en modelo, tendemos a contrastarlos con otras variables alternativas. Otros indicadores de capacidad muestran y nos cuentan un relato bastante similar. Aquí yo estoy usando dos: generación de energía, capacidad de la industria. Todos tienden a indicar que hay una tendencia al cierre, pero son brechas que no han terminado de cerrarse. En la mirada más tradicional, ¿qué significa esto y cuáles son las perspectivas de la economía chilena? Bueno, todo esto se traduce en que estamos proyectando que la economía este año, en vez de crecer entre 3 y 4, que es lo que habíamos anunciado en el informe anterior, esperamos que sea entre 2,75 y 3,5. Esto en reconocimiento al primer trimestre, que ya tuvo un impacto en el crecimiento del año en su globalidad, y de un dinamismo mayor en la segunda parte del año, que es lo que estamos esperando, y hacia adelante entre 3 y 4% en un proceso de convergencia hacia nuestra capacidad de crecimiento de mayor plazo. Que por el lado de la demanda estamos diciendo que la inversión va a crecer un poquito menos. Teníamos proyecciones de 6,2, yo les conté, la maquinaria y equipo ha mostrado algún rezago mayor, no obstante la construcción sigue su tendencia y por lo tanto vamos a crecer un poquito menos este año en inversión, 4,5, pero se rezaga hacia el próximo año con un crecimiento algo mayor y vuelve a la trayectoria que esperábamos hacia el 2021 en torno al 4%. Y el consumo se mantiene, como les decía, en torno a la capacidad de crecimiento de la economía. Por el lado de las exportaciones, ahí hay un choque importante. En vez de crecer 4,6, esperamos para este año ahora un 0,6. Esa fue una de las variables que les llamé la atención en la primera parte de la presentación, con recuperación hacia adelante. La cuenta corriente, que es lo que refleja cuánto ahorro necesitamos del sector externo, se mantiene un poco por debajo del 3%. Estas son las fuerzas de la inversión. ¿Por qué la inversión no se va? ¿Por qué decimos que la inversión debiera hacia el próximo año tener algún crecimiento o qué sostiene el crecimiento de la inversión hoy día? Como les decía, los catastros reflejan que los proyectos siguen y cuando uno analiza y pregunta uno por uno, los proyectos se están dando en tiempo y los proyectos son una inversión significativa. Y también hay algo en nuestras proyecciones de recuperación de inversión productiva, que pasa a ser la parte verde de las columnas de crecimiento de la inversión hacia adelante cuando la descomponemos entre minera y no minera. Los términos de intercambio que resultan de este escenario externo son algo más bajos, crecen menos o llegan menos arriba de lo que esperábamos y siguen y están en su tendencia de largo plazo. El crecimiento mundial no está mucho más bajo de lo que nosotros esperábamos. La verdad es que nosotros fuimos bastante conservadores en las proyecciones de crecimiento mundial de la producción de los países. Sí está algo más débil, como les decía, el comercio global. Y la inflación en la línea verde es nuestra última proyección, crece hacia el 3%, se empina hacia el 3%, más rápido la inversión total que la inversión core, por estos precios más volátiles que vimos en algunas láminas anteriores, por alimentos y energía, básicamente. Y el conjunto de riesgos hay en el plano externo y riesgos hay en el plano interno, y lo que estamos mirando es que hoy día, particularmente en este informe, la mayoría de los riesgos sesgan el crecimiento de la economía chilena hacia abajo. Por el lado externo, la tensión comercial está ahí. Nuestro escenario central supone que no sigue creciendo, que básicamente se detienen los niveles que está actuales y no sigue habiendo una guerra de aranceles más alto en las distintas zonas. Pero la tensión por sí misma ya es un riesgo. El tener o el haber una inversión importante en activos, las salidas rápidas de activos riesgosos generan volatilidades en los mercados y son un riesgo también. Tensiones político-económicas en otras áreas
son significativas. En las condiciones de nerviosismo de los mercados, una mala noticia tiene más impacto que en mercados más bien tranquilos. Y en el tema interno, bueno, la inversión a lo mejor se rezaga un poco más de lo que aquí tenemos, es un riesgo, no lo vemos inminente, pero es un riesgo y ahí está. Y el sector minero puede demorarse más en recuperar de lo que tenemos contemplado. Por el lado de la inflación vemos que los riesgos están más bien equilibrados, pero por el lado de la actividad vemos riesgos sesgados a la baja. Es en este contexto que el Consejo, considerando este escenario que acabamos de analizar juntos, decidió bajar la tasa, bajó la tasa a 50 puntos base para encender un poquito más este motor de convergencia de la inflación. El que se haya hecho este ajuste, que más o menos es el que requería para ajustar a los nuevos parámetros estructurales, no significa que si el escenario central no vaya a cambiar, de que en adelante la política monetaria no vaya a cambiar. Se ha tendido a leer con una excesiva rigidez ese mensaje. Simplemente significa que por ahora y en las condiciones actuales el impulso que está dando la economía monetaria es coherente con la convergencia, pero estamos atentos a la evolución de las señales del mercado y particularmente de la inflación. Y hacia adelante, solo en la medida que tengamos convicción de que esa convergencia de la inflación se ha consolidado, podrá iniciarse el proceso de normalización de tasas hacia adelante. Solo, y aquí yo me hago cargo, solo unas pocas láminas de estadísticas regionales, oficiales nacionales, para hacer una foto más bien de la región, una región que tiene una diversificación y que ha ido aumentando su diversificación por el lado de la producción, que ha tenido un crecimiento por sobre el promedio del país en el último tiempo, que tiene tasas de desempleo por debajo del promedio nacional, eso se lo muestran ambos gráficos, con una composición y con una creación de empleo en el margen algo más floja de lo que se mostró en los periodos anteriores. Yo quiero nuevamente agradecer el poder estar contando el informe de política monetaria, dando cuenta de lo que es el trabajo del Banco Central en la universidad, en Punta Arenas, en la región. Así que muchas gracias por habernos dado esta oportunidad. Agradecemos la presentación de la consejera del Banco Central, doña Rosana Costa. Informamos al público que esta presentación estará disponible en la página web del Banco Central de Chile. Y a continuación vamos a comenzar con la sesión de preguntas de los presentes a doña Rosana Costa. Hay un micrófono que está circulando para quienes pueden pedir la palabra para que pueda ser contestada por doña Rosana. Por favor, las preguntas hacerlas a través del micrófono, ya que por la transmisión vía streaming que se está haciendo, por temas de audio hay que ocuparla. Así que dejamos abierta la posibilidad de hacer las preguntas que estimen convenientes. Parece que todo muy claro. ¿Tú tienes preguntas? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí. Y sí. El porcentaje, ¿en cuánto es el porcentaje actual de gasto fiscal? El porcentaje actual sí, siempre cuando lo expresan es como un porcentaje de crecimiento. Nosotros lo que tenemos en nuestro escenario es que el gasto fiscal, el balance fiscal este año cumple con la meta del balance estructural.
Eso se va ajustando en función de la inflación, pero cumple exactamente con la meta del balance estructural para este año, que me parece que es 1,6. ¿Ese? ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo podríamos, buenos días, Buenos días. cómo podríamos insertar y explicarnos, ¿no es cierto?, estas nuevas decisiones políticas en materia de inversión pública en este escenario? ¿Qué explicación podríamos dar a aquello? A ver, el Banco Central no le corresponde interpretar la decisión política que hay detrás. Lo que yo te puedo decir es que lo que yo entiendo que hay es que en esta época lo que está haciendo es evitar que se produzcan subejecuciones presupuestarias por el lado de la inversión, garantizar que la inversión este año se va a dar y por esa vía impulsar la actividad. Y revisar la cartera de proyectos de que el próximo año parta temprano la inversión. No, las declaraciones que yo entiendo del gobierno son que la economía efectivamente realice las inversiones y el impulso de inversiones que tiene en su carpeta, de manera que el motor de la inversión, el fisco contribuya por ese lado, todo enmarcado dentro de su trayectoria de compromiso de la meta fiscal. Pero eso de alguna manera daría señales, digamos ya, de ajustarse en este escenario un tanto incierto todavía, ¿cierto?, tanto interno como externo, y a lo mejor también dar un ejemplo de que el sector privado se atreva, digamos, o simplemente actuar cautelosamente ante este escenario para cautelar variables de mediano y largo plazo. Mi lectura es que se está monitoreando la inversión muy cercanamente y se está buscando con mucha fuerza evitar subejecuciones de manera de seguir la trayectoria esperada de la política fiscal, pero con un énfasis en inversión que tiene un efecto sobre la economía, y eso es lo que tenemos considerado en nuestro análisis que acabamos de compartir. Esa es mi lectura de... Claro, pero el fundamento económico de aquello es que es efectiva, digamos. La inversión es un impulso, necesitamos stock de capital y el stock de capital se logra con inversión privada, se logra con inversión pública, las dos suman. Cada uno tiene carteras de proyectos diferentes y por un lado se está garantizando que esa cartera pública realmente se lleve adelante, se está empujando y por otro lado se espera la evolución, los grandes proyectos están en marcha y estamos a la espera de que haya alguna difusión mayor de inversión en sectores productivos, que se empieza a ver, estamos con inversión creciendo por ahí por el 4% para este año, un poquito más, y ese es el contexto que tenemos hoy día. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Una Hola. consulta en relación al fenómeno migratorio. ¿Cuál es su lectura acerca de el tiempo de ajuste entre que esta nueva población migrante que tiene, como usted bien señaló en un comienzo, no se logra insertar de manera adecuada en lo que refiere a sus verdaderas competencias y capacidades? Sé que es una estimación que me imagino que es un poco difícil, pero me interesa el tiempo de ajuste. ¿En cuánto tiempo más usted cree que esta población efectivamente pueda llegar a concretar sus desafíos y así poder también aumentar los niveles de productividad del país?
Mira, son procesos de convergencia largo y son bastante diferenciados según las características que toma lo que llamamos shock migratorio. En el caso nuestro, buena parte de la gente que está llegando tiene en general el mismo idioma, una cultura parecida, y por lo tanto por ahí hay una facilidad relativa a otros casos en la inserción, que es un elemento importante para adaptarse al mercado laboral. Tiene un nivel educacional similar y por lo tanto eso podría ser relativamente más fácil que en otros tipos de shock migratorio. Sin embargo, el proceso depende de muchas variables. Una es cuánto se demoran en ir encontrando trabajos equivalentes a sus estudios, cuánto se demoran en convalidarlos, y dos, cuánto se demora el resto de la economía en ir adaptando su capacidad productiva para generar esos empleos donde tenemos esa nueva fuerza de trabajo. Por lo tanto, depende tanto de lo que pase por el lado de la capacidad del mercado laboral de irlos absorbiendo, como de la respuesta a la estructura productiva para ir invirtiendo en el capital correspondiente. Son procesos largos, no son cortos, y cómo se va dando eso en el corto plazo. Bueno, ahí se van conjugando dos elementos. Por un lado, la gente consume más y empieza a empujar los precios, produce más y por ese lado la presión sobre los precios es algo menor. En el corto plazo nosotros lo que estamos viendo es una presión más bien a la baja en los salarios, o una contención más que una presión a la baja, y eso poco a poco debiera irse revirtiendo, debiera irse frenando esa presión y aumentando más por el lado de la demanda. Son procesos que no son aislados. Si esto se da en un mundo externo más incierto, donde la inversión se demora más, el proceso puede ser un poco más lento, y si se dan en otro contexto, el proceso puede ser un poco más largo. Nosotros lo proyectamos en un mediano plazo, en un periodo relativamente largo de ajuste, y estamos con productos potenciales del orden de 3,4 y se empiezan a converger a 3,5 hacia fines de la década. O sea, hay un buen ajuste inicial importante, después se hace más lento, pero incluso ese buen ajuste inicial hay que monitorearlo. Gracias. Buenos días, profesora. Hola. Mi consulta es, ¿cómo se llama? Referida a la baja que tuvo la tasa de interés en 50 puntos la semana pasada. La consulta es, en estricto rigor, ¿cuál fue el único argumento para hacer esa baja de tasas, o hubieron otros más? Gracias. No hay un único argumento, hay un conjunto de argumentos. La razón por la cual la tasa se bajó es por una economía que creció algo menos. Y si bien básicamente mucho de ese menor crecimiento del primer trimestre son sectores más bien volátiles, también hay algunas señales por el lado de la demanda, de la inversión, y el resultado de eso fue que la brecha es más grande. Tenemos por otro lado una inflación en torno al piso de la banda que se ha mantenido ahí, que nosotros pensábamos el año pasado que tenía una convergencia distinta, pero hoy día sigue en torno al piso de la banda, con un rezago mayor en su convergencia 3%. Tenemos una noticia diferente de los parámetros estructurales que nos indica que el impulso que estábamos dando es algo menor de lo que pensábamos y se requería un impulso mayor. Y la suma de los elementos más el escenario de riesgo externo e interno nos indicaba que para fortalecer la convergencia al 3% de la inflación era necesario ese impulso mayor de 50 puntos. Yo no diría que hay una bala de plata única en la decisión, es un conjunto en el escenario que nos lleva a tomar la decisión. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Loreto González. Primero que todo, muchas gracias por su exposición. Fue bastante clara. Y mi pregunta es, respecto a la baja de la tasa que usted mencionaba, ¿cómo afecta esto a la gente común y corriente? La baja de la tasa del Banco Central, si bien se traduce inmediatamente en los precios con que se traspasa la liquidez, poco a poco se va traspasando a las tasas de colocación de mercado.
más fuertemente en las tasas de corto plazo y con algún rezago en las tasas de largo plazo. Y es a través de ese instrumento que la economía empieza a recibir una mayor facilidad para financiar por el lado de la demanda tanto la inversión como decisiones de consumo incluidas. Genera, por lo tanto, un impulso adicional en la actividad y por esa vía actúa la política del Banco Central. Algunas tasas reaccionan rápidamente, particularmente las que son de más corto plazo, otras tienen un impulso algo menor porque son de más largo plazo y se toman un tiempo mayor porque tienen algún nivel de transacciones menores en el mercado. Pero las tasas cortas básicamente tuvieron un impacto bastante rápido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Una consulta que es respecto a una noticia que pasó hace un mes con respecto a la INE, que es el mal cálculo o la manipulación de datos que hubo del IPC. Con respecto a eso, ¿cómo afecta a las variables y a las políticas monetarias? O si también ha afectado como un efecto de bola de nieve actualmente esa malversación de datos. A ver, el Banco Central, en particular, el instrumento que directamente lo afecta y que calcula el Banco Central es la unidad de fomento. La unidad de fomento no cambia por ese efecto, los contratos se quedan en base a una unidad que se mantiene absolutamente inalterada. Y desde el punto de vista del análisis macroeconómico del Banco Central, del informe que les acabo de presentar, el impacto es marginal. Yo diría que el efecto de eso es más bien la importancia que tiene, que se solucione a tiempo, que se resuelva, que no vuelva a pasar, pero desde el punto de vista del análisis macro que acabamos de ver, no tiene el efecto. La gravedad de la situación es en el mérito. Gracias. ¿Estamos? Muchas gracias. Agradecemos a doña Rosana Acosta, consejera del Banco Central, por esta presentación. Y así damos por finalizado este encuentro del Banco Central con las regiones, que se ha realizado acá en la ciudad de Punta Arenas. En nombre del Banco Central de Chile y de la Universidad de Magallanes, agradecemos a todos ustedes su participación en este encuentro. Y a continuación los invitamos a poder seguir conversando en un café que está preparado en el hall de la Facultad de Ingeniería. Muy buenos días.